Hej och välkomna till Plastic Globe. Hola y bienvenidos a Plastic Globe, su comunidad del Lego. Yo soy Aleco, su anfitrión, hoy con algunos eventos relevantes para la comunidad de Lego, como el lanzamiento de un kit sensorial en las tiendas de Lego, empezando unas pruebas en Estados Unidos y Canadá. También hemos visto la utilización de este mismo equipo en Lego House en Billo, Dinamarca. Esto es un equipo que consta de gafas, audífonos, tarjetas y demás objetos que ayudan a las personas con una mayor sensibilidad tanto auditiva, visual y de tacto. Esto para facilitar su experiencia y comodidad en las tiendas de Lego. Con esto también Lego demuestra que continúa con su filosofía de inclusión en sus tiendas. Recuerda que si deseas tener mayor información sobre cualquier noticia anunciada en este video, la podrás encontrar en la descripción. Por otra parte, y continuando con lo que son las convenciones en Escandinavia, específicamente en Suecia, tomamos algunos videos al Turnet Studios donde vemos las presentaciones de algunos miembros de la comunidad de Swebrick, donde nos encontramos con el usuario IDLego, el cual también es miembro de Swebrick, donde nos muestra esta construcción tipo medieval, una construcción que dentro de la comunidad de Lego es conocida como una construcción tipo CB o CB, el acrónimo para construcción comunitaria. Dentro de la comunidad de Lego se maneja mucho lo que son los acrónimos y el manejo de siglas para referirse a diferentes tipos, digamos que de técnicas o construcciones. Aquí nos muestran cómo fue el proceso de construcción, vemos algunos detalles de lo que es la construcción en sí. Él nos comenta, por ejemplo, lo que la planeación y el manejo de la construcción comunitaria, cómo él se dedica a realizar ciertas partes de la construcción y sus compañeros hacen otras, y así se divide tanto el trabajo en el diseño, transporte y presentación de la misma. Vemos algunos detalles y vemos también cómo va planificándose y creciendo cada vez más. Por el lado de Star Wars tenemos una construcción muy parecida en el sentido de que utilizan la misma mentalidad de construcción comunitaria. Tenemos a lo que son los usuarios Anders y Mike, que nos muestran lo que es esta versión de Tatooine de Lego, una versión a la cual ellos denominan como Mos Lego, una clara referencia a los que son estas ciudades o áreas dentro de Tatooine, Mos Eisley, Mos Pelsko, etc., las cuales son bien reconocidos dentro de la comunidad de Star Wars y también de, ¿por qué no?, de Lego. Vemos los detalles, el manejo. Ellos nos comentan, por ejemplo, que la construcción se va dividida en segmentos de 48 por 48 para facilitar así su transporte, lo cual también conlleva una forma muy práctica de construirlo en cada presentación. Él nos comenta que se demoran alrededor de 1 hora o hora y media para hacer la construcción total de este set. Es un set que fue presentado el año pasado en Close Festival y del cual también ya tenemos imágenes dentro de la comunidad de Plastic Love en Instagram si deseas visitarlo. Esta construcción ha crecido en tamaño después de su presentación del año pasado. Nos comentan que han aumentado, como por ejemplo la zona de carrera de los pods y también algunas partes donde se ve la nave, el Slave One de Boba Fett. Recuerden que esta pequeña muestra a través de las convenciones en Suecia no solamente es para compartir con ustedes, sino también para que lo tomen como forma de inspiración en sus propios eventos dentro de sus comunidades y también para hacer un intercambio. Así que los invitamos también para que ustedes nos dejen comentarios o compartan con nosotros imágenes, videos sobre las convenciones de cada uno de sus países y así compartir y hacer más grande esta hermosa comunidad. La página oficial de YouTube de los Guinness Records también nos hace partícipe de algunos récords relacionados con Lego. Tenemos, por ejemplo, el barco más largo construido con Lego, la torre más alta. También tenemos lo que es la escultura, la construcción más larga realizada o basada en un puente muy emblemático de lo que es Londres, con participación del Land Rover y un lanzamiento de sus vehículos. También el árbol de cerezo rosado con mayor cantidad de piezas, 80.000 piezas en total. Vemos también la integración de un viejo conocido, el constructor Afol Tomax, el cual ya participó el año pasado con esta enorme noria y que vemos ya su integración a lo que es los Guinness Records.
También tenemos un clásico en las convenciones y eventos de Lego, la cual es una máquina transportadora de peloticas de Lego. Esta con una duración total de transportar una pelotica de un punto A a un punto B de 17 minutos. Vemos también lo que es una caravana y nos muestran su interior. Pero una de las partes que más nos emocionan y para que no suframos nunca más con nuestras colecciones, hace un par de meses se integró la mayor colección de Lego a nivel mundial. Está situada en la República Checa. 22 habitaciones totalmente colmadas de set de Lego. Más de 6 millones 5 set de Lego reunidos en esta maravillosa colección, con más de 20.000 horas de trabajo para el AFOL Milos, una colección que empezó desde los 5 años, con un trabajo estimado de más de 20.000 horas, y el cual él mismo nos comparte con un museo en Praga, capital de la República Checa, donde también queda una de las mayores fábricas de lo que es el grupo Lego. Así que si te encuentras en esta hermosa ciudad podrás disfrutar de más de 6.005 sets de Lego, todos en una presentación maravillosa por temas, donde vemos temas ya clásicos, temas modernos, de superhéroes, Lego Technic, Lego Classic, Lego System, algunos objetos fuera de lo que es Lego, o al menos de lo que más se conocen como vehículos, algunos juguetes de madera. Definitivamente una colección digna de visitar. Y con esas hermosas imágenes los queremos invitar también a que se unan a esta tu comunidad de Lego. Síguenos como Plastic Club tanto en Instagram como en YouTube. Déjanos tus comentarios, participación y videos, y hasta una próxima oportunidad. Yo soy Aleco Heido.